Hola hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Deuteronomio. Estamos en el libro de Deuteronomio, pero es parte de la clase de Antiguo Testamento número 2 y estamos terminando casi ya esta sección. Quería darles bienvenida, darles la oportunidad a ustedes de saber que Dios nos ha bendecido en un curso. Hemos tenido varias clases, algo lecciones, pero queremos añadir todavía un poco más a este libro de Deuteronomio para ayudarnos, para poder aprender y sobre todo saber que Dios está con nosotros. Él nos ama, Él quiere estar recordándonos lo que hizo, lo que estamos haciendo y lo que va a estar con nosotros. ¿Por qué no hacemos una oración como siempre? Y gracias por todo esto. Vamos a orar. Dios, Padre Celestial, gracias Señor Santísimo, Todopoderoso, porque eres el que está en nuestras vidas, porque nos acompañas, porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, escuchar tu mensaje. Y Señor, queremos pedir que vengas a nuestras vidas a reinar. Que tu mano sea la que nos dirija, que nos dé las victorias, que nos dé la oportunidad de conocer y de escuchar tu palabra. Gracias por estos hermanos que nos han dado la oportunidad de estar aquí. Gracias por los estudiantes, por la escuela, por los institutos, por la tecnología que tenemos en nuestras manos para poder estudiar esto. Gracias por el libro de Deuteronomio, Señor. Gracias por el ejemplo que ellos dejaron escrito. Ayúdanos a no perder el espíritu de estudiar, de conocer, y no solamente eso, sino de encontrarte a ti, Señor. Ver el texto como algo bueno, pero queremos encontrarte a ti, el Espíritu tuyo, Señor, tu Espíritu Santo, para que nos dé ánimo, para que nos dé la oportunidad de todo esto que estamos haciendo en tu presencia, Señor Santísimo. Gracias, pues, acompáñanos, bendícenos. Y Señor Santísimo, te queremos mucho. Oramos que bendigas a los que están en los hospitales, están en sus casas, hermanos que están en pecado. Bendice a tu iglesia, Padre. Permite que sigamos siendo evangelistas, que sigamos compartiendo el evangelio con otras personas. Gracias también porque nos has mandado a estos estudiantes, a estos hermanos, a estas mujeres. Bendíceles, apóyales en sus ministerios. Dales salud, dales dinero, dales la oportunidad de seguir sirviéndote. Y oramos todo a través de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos aquí en Deuteronomio. Habíamos hablado de muchas partes, como un bosque. El bosque puedes entrar y ver cada hoja, cada rama, pero también puedes salir y ver el bosque entero, todos los árboles, todas las ramas que no puedes diferenciar entre árbol y rama y hoja. Cuando vemos el libro de Deuteronomio, lo que queremos hacer, queremos salir y ver todo el libro, queremos entrar y ver una parte, queremos verlos en secciones, en todo. Por eso lo hemos comparado como al tratado de Susaranía. Lo hemos comparado a diferentes pasajes de hipótesis documentaria. Hemos visto que hay a veces fuentes diferentes, ¿no? Tradiciones diferentes que podemos encontrar en el texto. Los judíos, los israelitas siempre han sido personas de tradiciones, ¿verdad? El libro de Deuteronomio es la segunda ley, la repetición de la ley. Es una ley repetida. Para los hebreos simplemente quiere decir palabras, ¿no? Las palabras de Barim, las palabras de Moisés, ¿no? Del capítulo 1, versículo 1. Yo lo sinteticé y lo expliqué en esas tres secciones, mirando hacia arriba, mirando hacia atrás, mirando hacia adelante, las tres con la letra A, ¿verdad? Para recordar que hay que recordar lo que hizo Dios antes, lo que ya ha pasado atrás. Capítulo 1 al 4, estos capítulos donde Moisés habla de lo que sucedió en Egipto, cuando sucedió la ley, todo lo que hicieron sus padres de ellos, porque recuerda que ya pasaron 40 años, ¿okay? Ya pasaron 40 años, ya están listos para entrar a la tierra y por eso necesitan ser recordadas de esa ley. Y él empieza con todo lo que sucedió, lo que castigaron, lo que recibieron. La parte de mirar hacia arriba es ya Dios, ¿verdad? Hablaba de que Dios es lo central, el yo soy, todo es por la presencia de Jehová, porque yo soy su Dios, porque yo lo saqué de la tierra, porque yo todo de Dios. Y habla ahí de la ley, los 10 mandamientos, repetidos en el capítulo 5, después empieza a hablar de todo el prójimo, ¿verdad? Cómo tratarse entre ellos, las fiestas, todo lo que van a hacer cuando estén ahí presentes
en la tierra de Canaán, en tomar la tierra. Queremos recordar que en esta sección lo más importante es lo que conocemos como el Shema, el escucha Israel, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 4. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus bienes. ¿Okay? Esos dos versículos los repite Jesucristo. Por eso tenemos que ver hacia arriba. Escucha, o sea, ve para arriba. Mira hacia arriba, escucha, pon atención, ¿verdad? Es como cuando alguien te llama, hey, voltea, y tú levantas tu cabeza, ves hacia arriba. Eso es lo que está diciendo. Escucha Israel, ¿verdad? De aquí el capítulo 27 en adelante es la tercera sección de adelante. ¿Qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? Hablan de cómo tomar la tierra. Mata a todo, destruye todo. Mata a niños, mujeres, hombres. Destruye sus dioses. No, ni siquiera preguntes, ni siquiera indagues, ni siquiera hagas, hey, ¿qué estaban haciendo? Nada, tú quita. Toma las casas, toma las posesiones, toma los pozos, ¿verdad? Los pozos que están ahí, ellos los escarbaron y sacaron nada. Ustedes no tienen ni que preocuparse por los pozos. Todo eso ya va, váyanse hacia adelante. ¿Okay? Habla de las tierras que van a recibir, las ciudades de refugio de los levitas. Todo esto es porque les va a dar estos recordatorios, ¿verdad? De estos pequeños momentos. Pues que Dios quería que ellos recordaran, ¿verdad? Que tuvieran estos momentos como esas pequeñas barbitas, ¿verdad? Que se colgaban, como estos pequeños tzitzits, como estos pequeños bordes, o como esta filactería, ¿verdad? Estas tablitas, estas cajitas que se ponían aquí, como el tefilín, que decían ellos en el hebreo. Entonces todo esto es para recordar. Recuerda. Entonces el libro de Deuteronomio es un recordatorio. Cuando quieres recordar la ley, lee el Deuteronomio. Es como una condensación de lo que se pasó en Éxodo, en Levítico y en Números. Por eso es importante el libro de Deuteronomio. Dijimos un poquito de echar vistazo a este Deuteronomio. Está en la tierra prometida, en la frontera, está en el borde, ¿verdad? Ahí está Moisés, ahí está levantado él para que viera todo. Y Dios le dijo, pero no vas a entrar porque pegaste a la piedra en vez de haber hablado. Pero aquí está Josué, lo presenta. La idea de que Jesús es mejor que Moisés es importante porque es como Moisés, Josué, Cristo. Nos va llevando a otro diferente liderazgo, ¿verdad? Todo esto es enseñanza, recuerden, ¿no? Esta palabra de Torah es una enseñanza. Es una enseñanza que viene de Moisés, Torah Moshe, Meshe, porque es como él enseña, como él muestra a ellos esto. Pide que la escriban, pide que la pongan en un libro, que se quede con una copia. Los sermones los predicó todos en 40 días. Entonces un libro corto de tiempo, pero con muchísima información ahí adelante. Lo que me gustaría hablar entonces después de esta pequeña introducción es esta parte de que Jesús es mejor que Moisés, ¿verdad? Jesús es mejor que Moisés. Si tienen ahí sus Biblias en Deuteronomio 18:15, podemos ver que dice ese pasaje, Jehová tu Dios te levantará un profeta como yo en medio de ti y en medio de tus hermanos. A él escucharán, ¿verdad? Según lo que pediste ante Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, cuando dijiste, no escuchará más la voz de Jehová Dios, ni veré más a este gran fuego para no morir. Entonces la idea es cuando estaba en el monte Sinaí, cuando están en ese monte que está ardiendo, ¿verdad? Que está quemando, Dios quiere demostrar toda su ley, quiere explicar todo a ellos. Pero el pueblo estaba atemorizado, no querían, no, nos da miedo los relámpagos, los truenos y todo eso. Entonces por eso Dios dice, no quisiste escuchar mi voz y tú preferiste dejar que alguien más te la explicara. Y ese alguien más pues fue Moisés, ¿no? Moisés bajaba y tenía su cara brillante, tenía su cara relumbrante, con un velo, se la cubría para que no viera a los demás con esa cara, porque Jesús es el Dios mismo que vino y habló en Sinaí. ¿Okay? Dios bajó de su reino, de su trono, de donde Él está, para bajar a este monte. Entonces Él se encarna
para hablar directamente. Con su dedo escribió la ley. Entonces nosotros vemos que por eso él dice, yo, Jehová tu Dios, versículo 15, capítulo 18, voy a mandarte de entre tus hermanos a alguien, ¿ok? Dios mismo lo hará, ¿ok? Es una parte que él va a hacerlo porque ya lo había hecho, ¿ok? Versículo 18, les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará como todo lo que yo le mande, perdón. Entonces, esta parte de que él va a tenerlo en su boca, dijimos, es muy, muy importante porque a Jesús, sus palabras eran palabras de Dios. ¿Okay? Si cuando Moisés habló, mostró esta palabra de Dios, cuando él dijo no matarás, es porque eso es lo que oyó de Dios. Es como un eco nada más, una bocina que se extiende. Con Jesús sucedió lo mismo. Él hablaba palabra de Dios, palabra divina, ¿verdad? Por eso esta representación del que viniera tenía que ser alguien importante, alguien que tuviera que ver mucho con Dios. Y acontecerá, versículo 19, que cualquiera que no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Entonces, Dios va a pedir cuenta al que no escuche a él. Dios juzgará el corazón de ellos. Dios será el que esté ahí. Por eso dice el versículo 20, no obstante el profeta que se atreva a hablar en mi nombre alguna palabra que yo le he ordenado, o que hable del nombre de otros dioses, este profeta se le dará muerte. ¿Okay? Entonces él dice, pongan atención porque no van a venir otros profetas. Van a venir mucha gente con ese nombre, ¿verdad? Y ese nombre a veces es otros dioses, otros profetas, como el señor Smith para los mormones, es otro profeta, habla de otros dioses. Como los musulmanes, ¿verdad? Con Islam, hablan de otra manera, de otra representación divina. Son muchos. Y en la época de Moisés, en la época de Deuteronomio, tenían lo mismo, ¿verdad? Iban a venir otras personas. Pero cuando un profeta hable, versículo 22, en el nombre de Jehová, y esa palabra no suceda ni se cumpla, tal palabra no la ha hablado Jehová. El profeta que ha hablado con presunción, no temas de él. Entonces la idea es que Jesús, creemos que este es Jesús. La creencia, la interpretación nuestra en el cristianismo es que Jesús es mejor que Moisés. Él tiene una presencia donde Dios habla. Dios juzga a través de Moisés, a través de Jesús. Es una manera de ver que Dios había provisto para Israel a través de Moisés para recibir la ley, y para nosotros recibimos la nueva ley, la ley espiritual, la ley del Espíritu en Cristo Jesús, ¿verdad? No podemos caer en ninguna otra manera de pensar. Jesús fue el dador de la ley. Jesús es el dador de la ley. Ese tipo y antitipo que hemos estado hablando. Moisés era el tipo de Cristo y Cristo es el antitipo, es la realidad y él es la sombra. Moisés es la sombra. Había muchas cosas que no entendíamos de Moisés, pero en Jesús las entendemos porque él es la realidad, ¿verdad? El libro de Hebreos, la carta de Hebreos, en el capítulo 3, esto lo explica muy, muy bien, ¿verdad? Porque él habla primero en el capítulo 2 de la honra y la gloria de Jesucristo. Por eso dice el capítulo 14, versículo 14, capítulo 2 de Hebreos. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, también él participó de igual manera en estas cosas para anular mediante su muerte al que tenía poder de la muerte, es decir, Satanás, y desatar a los que por medio de la muerte estaban durante toda su vida sometidos a servidumbre, porque él no tomó naturaleza de los ángeles. Jesús no era como un ángel, sino que la tomó en la descendencia de Abraham. Jesús es hijo de la descendencia de Abraham. Por tanto, era preciso que fuera semejante a sus hermanos en todo. Esto es la parte de hermano que estaba diciendo en Deuteronomio. Era una familia, eran descendientes, tenían los mismos padres. Para que él fuera fiel y misericordioso, sumo sacerdote en las cosas de Dios, para que hiciera expiación por los pecados del pueblo,
porque por lo que él padeció y fue tentado, puede ayudar a los que son tentados. Entonces Jesús tiene esta manera de relacionarse con nosotros, por lo cual, o sea, capítulo 3, versículo 1 de Hebreos, como acabamos de identificar que Jesús es uno de nuestros hermanos, y porque Él puede igualar e entender nuestras necesidades, por lo cual, santos hermanos míos, que han sido llamados para proceder del cielo, consideren a este apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, Jesucristo. ¿Okay? Considérenlo, piensen, Él es alguien diferente, es un apóstol, Él fue enviado. La palabra apóstol quiere decir enviado, no, es fue enviado. Y es un sumo sacerdote, Él es alguien que nos dirige, ¿verdad? Es el que nos lleva a la santidad, al santo, al lugar santísimo, que fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de él. Entonces, aquí está comparando que fiel, tanto fue fidelidad Moisés, como fue fidelidad Cristo. Estas dos fidelidades existen y se tienen en igualdad, porque la gloria de aquí ya empieza a mejorar a Cristo comparado con Moisés. Dice, los dos fueron fieles, los dos fueron enviados por Dios, los dos fueron sacerdotes, los dos nos ayudaron, pero la gloria de Jesús, es mucho mayor que la de Moisés. Wow. Entonces la gloria es mayor que la de Moisés. Para un hebreo, para un israelita, esto era increíble. Que no solamente estuvieran pensando que Moisés era importante y les dio la ley y lo respetaban y casi lo veneraban un poco a Moisés. Y ahora le están diciendo que Jesús es mejor. Como también es mucho mejor la honra del que edifica una casa que la casa misma. Porque toda la casa es edificada por alguno, pero el que edifica todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo de toda la casa de él, para testimonio de las cosas que se habían de decir por medio de él. Pero el Cristo, como el Hijo sobre su casa, y nosotros somos su casa. Y si retenemos firmemente al fin de la confianza, la gloria de la esperanza. Entonces, tengo este pequeño dibujo ahí por eso mismo, ¿no? Moisés es solamente un ladrillo de la casa. O sea, él fue fiel en una sección de la historia, pero Jesús es el dueño de la casa. Ven la comparación que hace el autor, en donde Moisés solamente fue fiel y fue bueno, fiel como siervo, versículo 5, a toda la casa de él, o sea, sirvió a la casa, dio su espacio de ladrillo, dio su espacio de parte de la casa, no es una sección nada más, una pared de todo esto. Pero Cristo es el dueño, para testimonio de los que habían venido por él, pero Cristo como el Hijo sobre su casa. Él es el Hijo de Dios. Dios es el dueño de la casa y por lo tanto es Hijo de Dios y por eso Él es dueño de la casa. ¿Qué es más importante? ¿El dueño de la casa o una pared de la casa? No, pues el dueño de la casa. Si tú vienes a visitarme a mi casa, ¿qué es más importante? ¿Un ladrillo que está pegada a la casa o yo mismo? Si vienes a ver al ladrillo, es tonto, no tiene sentido, no tiene capacidad de, ¿por qué hiciste eso? Pero si tú vienes a visitarme a mí, sí, ¿verdad? Es diferente. Esto sucede con mucha gente, ¿ok? Esta enseñanza no solamente es para Moisés, que es lo que dice desde Deuteronomio, sino que es lo que nos sabemos hoy en día, ¿no? Yo le pregunto muchas veces a mis amigos y gente que estamos estudiando, ¿qué es más importante, la Virgen María o Jesucristo? No, pues la Virgen. ¿Por qué? Sin Jesucristo, la Virgen no sería nadie. La Virgen solamente fue un ladrillo. Sirvió como el cuerpo, la madre de él, ¿no? O sea, salió de su cuerpo. Necesitaba esa carne. Pero ella no es tan importante como Jesús. Por eso yo oro a Jesús, no oro a María. Porque después María perdió su virginidad, tuvo más hijos, tuvo familia. Al principio de la escritura ni creía. Jesús está caminando por ahí y Jesús dice, no, María, mi madre y mis hijos hermanos no son los hijos de Dios. El que hace la voluntad de mi Padre es el Hijo de Dios. Entonces, muy diferente, muy diferente.
A veces hablamos del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, a las personas que son de creencia de Pedro, ¿no? La descendencia y todo eso del Papa y todo. ¿Por qué vemos a Pedro como tan importante? Es más importante Jesucristo que Pedro. Pedro solamente es un ladrillo. Cuando juntamos a Moisés de ladrillo, a María ladrillo, a Pedro ladrillo, pues se forma la casa, ¿verdad? Pero el dueño de la casa sigue siendo Cristo, sigue siendo Dios. Entonces todo esto solamente es parte de lo que aprendemos y queremos tener, porque dice ahí para terminar en Hebreos 3:7, porque el Espíritu Santo dijo, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones para provocarlo a ira, como los rebeldes, y como en el día de la provocación en el desierto, donde me provocaron sus padres al ponerme a prueba, habiendo visto mis obras durante 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, este pueblo se extravía en su corazón y no hay conocido mis caminos. Y juré mi ira contra él, no entrarán en mi reposo. Entonces aquí estamos hablando del 3 al 7 en adelante. Es como si estuviera citando, ¿verdad? Está haciendo citas de libros del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, de Éxodo, de Crónicas. Por eso no entraron en el reposo. Los 40 murieron en el desierto. 40 años ahí estuvieron dando vueltas, estuvimos leyendo. Entonces, en realidad, escuchar a Dios a través de Jesucristo es escuchar al Espíritu Santo. La palabra de Jesús es tan importante y muchísimo más importante que la de Moisés. Por eso hemos comparado mucho a pasajes como no adulterarás. Moisés dijo no adulterarás, pero Jesús dijo, es más, si lo piensas en tu corazón, en tu mente, si deseas a una mujer, ya adulteraste. Muy diferente a robar, no robarás, dijo Moisés. Pero ¿qué sucede cuando estamos en nuestra mente y queremos algo, envidiamos algo? Pues ya robamos en nuestro corazón. No matarás. Mucha gente dice, yo nunca he matado a nadie. Pues sí has matado 2, 3, 4, 5 veces, porque todos hemos odiado, hemos deseado a alguien que no esté con nosotros. Jesús dice que es más importante el corazón, ¿verdad? Que el matar literalmente a alguien con este cuchillo o con esta mano fuerte. Esto es lo que queremos ver a Jesús en el texto y saber que Él es mayor que el texto, Él es mayor que Moisés y por eso, porque Él es Dios mismo y Él es el que tenemos que escuchar, ¿verdad? Regresando un poquito al texto de Deuteronomio, el capítulo 29, versículo 29. ¿Por qué no hablamos del 28, tal vez? Por tanto, Jehová los desarraigará de su tierra con furor y con gran indignación, y los echará en otra tierra, como hasta hoy. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, y para siempre, para que no pongamos por obra a todas las palabras de esta ley. Aquí estamos hablando de esta parte secreta de Dios. No queremos no saber cosas, ¿ok? Nuestro conocimiento, nuestro deseo de conocer palabra de Dios es grande. O sea, siempre queremos estar en contacto con Dios, queremos entender la vida, queremos saber por qué sucede lo que sucede, por qué muere personas, por qué sufre la gente, por qué hicieron esto, por qué hicieron aquello. Pero lo que estamos hablando de este versículo aquí en Deuteronomio 29 es que Dios quiere y tiene el deseo de, si te reveló algo, es para ti. ¿Okay? Es algo que Él quiso que supiéramos. Pero hay partes que Él no quiere que sepamos. Algo secreto, algo guardado, alejado de nosotros. Y eso pertenece a Jehová. Este capítulo y versículo es muy importante porque no podemos olvidar que Dios siempre quiere demostrarnos lo que necesitamos saber. Cuando yo estoy hablando con mis hijos a veces de cómo podemos vivir mejor, siempre sufrimos, ¿no? Siempre les digo,
No te preocupes si no tengo dinero en el banco. Ah, entonces, cuando estamos sufriendo el intercambio de lo que, ¿qué le digo a mi hijo? Pues tiene 7 años, le diré todo lo que estamos sufriendo, le diré todo lo que... Hay cosas secretas que él no sabe. Hay cosas que, pues a veces no sabe que sus mamá y yo nos peleamos, no sabe que tuvimos problemas a veces de salud, que fui al doctor y me dijo que estoy muy enfermo, o sea, todo esto a veces nos causa problema, nos habla diferencias. Dios a veces no quiere que sepamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos está protegiendo, nos está dando ayudas para entender lo que sí sabemos, pero no a lo que no sabemos. A lo que prefiero es esto. ¿Qué pasaría si nosotros supiéramos cuándo vamos a morir? ¿Qué pasaría si tú exactamente ahorita supieras que vas a morir y cuándo vas a morir? Pues estuviéramos petrificados, yo creo. Estuviéramos petrificados porque no sabríamos cómo vamos a actuar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Dios está hablando de muchas cosas en secreto, que cuando estamos estudiando y hablando de Dios, es bueno disfrutarlas. Es bueno disfrutarlas porque no podemos saber todo, y si supiéramos todo, pues por eso seríamos como Dios, ¿no? Y fue el pecado que Adán y que Eva sufrieron con ellos. Y Israel está buscando muchas cosas como divinidades, como magia, como otros dioses, con placeres y todo esto. Y cuando está hablando en esta parte aquí, el capítulo 29, podemos ver desde el principio del capítulo, está hablando del pacto con Dios. Está diciendo por qué yo quiero tener una relación con ustedes. Por qué yo quiero que actúen como deben de actuar, ¿verdad? Versículo 9, capítulo 29. Guarden las ordenanzas de la ley y pónganlas por obra, para que les vaya bien en todo lo que emprendan. ¿Ok? Versículo 12. A fin de que no transgredan el pacto de Jehová su Dios. O sea que hay cosas que yo quiero que ustedes hagan. Ahora, como un buen hijo, preguntamos a Dios, ¿por qué? O sea, no entiendo. ¿Qué tiene que ver sangre, agua, cenizas, madera, tabernáculo, oro? O sea, todo eso parece tan secreto, no entendemos muchas cosas. Y Dios lo que está hablando es que es necesario que esto sea revelado para los que necesitan saberlo y no revelado para los que no. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, versículo 29, capítulo 29. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que las pongamos por obra todas las palabras de esta ley. Entonces, hay cosas que no vamos a entender y cosas que no vamos a poder pasar a nuestros hijos, pero es porque eso es lo que Dios quiso. Esta soberanía, esta capacidad de que la Escritura nos está hablando, es muy importante, porque el libro de Deuteronomio, como dijimos, está rediciendo la historia, está retomando la ley. Al retomar esta ley, es que nosotros vemos que Dios tenía un plan de revelar, de darle a ellos algo. Ahora, esta revelación tiene un contenido para que la hagamos, para que la pongamos en obra. Eso es el punto principal. Porque mira, hay muchas cosas que tú y yo no sabemos de la Biblia. Y a lo mejor nunca las sabremos. Pero sabes, hay muchas cosas que sí sabemos. Hay cosas que sí tenemos la revelación. Y esas son las que debemos hacer. Eso es el punto importantísimo de Deuteronomio, que él está diciendo al pueblo, mira, haz lo que sabes. Si sabes hacer una cosa, haz esa cosa. Eso es lo que Dios reveló, hazlo. No te preocupes de lo que no puedes hacer. No te preocupes de aquellas cosas que no puedes hacer. Nosotros podemos leer esto en Santiago, ¿verdad?
En Santiago capítulo 1, versículo 16. Santiago 1:16. Mis amados hermanos, no hierren. Toda dádiva buena y perfecta procede de lo alto, desciende del Padre, de las luces, en quien no hay cambio alguno ni sombra de variación. Él es quien por su voluntad nos dio saber las palabras de la verdad por medio de Jesucristo, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Por tanto, cada uno de ustedes, amados míos, sea presto para escuchar, tardo para hablar y tardo para la ira, porque la ira del hombre no deja que la obra de justicia de Dios. Por lo cual alejen de ustedes cualquier inmundicia y maldad de abundancia, y reciban humildemente la palabra implantada en nuestra naturaleza, la cual puede salvar sus almas. Pero no sean de los que ponen por obra la palabra y no solamente oidores. No engañen a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no de los que ponen en obra, el tal es como ver su rostro en un espejo, porque al verse a sí mismo y después de irse, olvida cómo era. Entonces la idea es esta: hay cosas que no sabes y cosas que yo no sé. No te preocupes de esas. Preocúpate por las cosas que sí sabemos, las cosas que sí han sido reveladas, las cosas que sí podemos poner en práctica. Cuando veas en un espejo, acuérdate de eso. Pero todo el que mira según la ley perfecta de la libertad y persiste en ella, versículo 25, no es un oidor olvidadizo, sino uno que en verdad la pone por obra, y éste será dichoso en lo que haga. ¿Okay? Esto es lo que estamos hablando de Deuteronomio. La palabra tiene que ser hecha, tiene que moverse a hacerla. ¿Por qué? Porque delante de Dios Padre, la adoración pura y santa es tener cuidado de los huérfanos, dar atención a las viudas y sus necesidades, y guardarse sin mancha en el mundo. Entonces, una religión no es memorizar y conocer y sabiduría y conocimiento. Yo entiendo todo de Dios, yo conozco todo de Dios, yo puedo saber todo. Oye, pero ¿puedes visitar a los enfermos? No. Oye, pero ¿puedes ayudar al pobre? No. Eso es lo que Dios no quiere, que seamos personas que solamente hablamos de misterios y de secretos y interpretaciones y Biblias y pasajes. Eso, lo secreto pertenece a Jehová. Oye, ¿por qué habrá muerte con esto? No sé. A magia. Oye, ¿por qué de la magia? No sé. Oye, ¿por qué esto? Brujas y tantas cosas que hoy en día la gente está preguntando. Y preguntan y nos ponen en predicamentos, en problemas, en angustias. Creemos que no podemos contestar las preguntas, ¿verdad? Pero en realidad es porque Dios, Él sabe lo que ha revelado. Él sabe lo que tenemos. Él sabe por qué la Biblia tiene los libros que tienen. No ocupamos más. Él ya reveló. Lo importante es hacer lo que sí sabemos y no quedarnos en lo que no sabemos. Es un buen principio porque a veces la iglesia no se mueve, porque siempre está pensando en lo ideal, siempre está pensando en, pues si tuviéramos un edificio haríamos grandes campañas. No te preocupes, no busques el edificio, puedes hacerlo en un parque. Cosas que, si yo tuviera una computadora yo haría grandes sermones. No, pues no la tienes. Ponte a hacerlo en una hoja de papel, en una servilleta. Si yo tuviera un título de doctorado, yo podría enseñar y ser buen maestro. Enseña lo que sabes. Lee la escritura, aprende, conoce. Muévete en lo que ha sido revelado. Eso es para nosotros, no lo que ha sido secreto. Algo también entonces que aquí vamos a hablar es un poquito del discipulado. Si tienen sus Biblias ahí en Deuteronomio 25:4, está esta cita bíblica que Timoteo y Pablo van a utilizar. Pero primero la leemos en Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey mientras trilla. Yo creo que esta cita es muy de agricultura, muy de personas de campo.
Porque las fotos que ven ahí que yo puse es estos animales, ¿verdad?, que salían a trabajar el campo. Los ponían con este arado, ¿no?, con esta madera en sus brazos, en sus hombros. Cuando caminan, pobres animales jalaban la madera, haciendo esos túneles, esos canalitos de tierra, o a veces como este animal que daba vueltas ahí, daba vueltas ahí, daba vueltas ahí. Dos piedras que juntas daban vueltas y trituraban el grano y hacían harina, hacían otras cosas. Cuando ellos están trabajando, pues tenían hambre los animales, bajaban su boca, bajaban su cara y comían del pasto, comían del trigo, comían de lo que estaban ahí trabajando, ¿no? Sería ese polvo que se extendía de las piedras que se molían. Y la escritura dice que no le pongas bozal al buey. Pero para leer el contexto podemos leer desde el versículo 1. Si tuvieras pleito entre dos personas, estos comparecerán ante los jueces, y ellos los juzgarán y absolverán al inocente y condenarán al culpable. Si el culpable amerita castigo, el juez hará que él se tienda en el suelo, lo azotarán ante él con el número de azotes que le correspondan por su falta. Podrá darle 40 azotes, pero no más, no sea que habiéndose excedido en darle más de los azotes, tu hermano sufra demasiado ante tus ojos. No pondrás bozal al buey mientras trilla. La idea es que cuando estamos acerca de personas que se pelean, personas que tienen problemas que están entre ellos, con diferencias, van a ellos lastimarse y detenerse unos y otros. Va a haber problemas entre su liderazgo, entre su manera de trabajar. Sobre todo que normalmente cuando hacían estos arados de animales ponían un toro viejo, antiguo, con experiencia, y ponían a uno nuevo, recién traído, para que aprendiera del nuevo. El nuevo y el viejo trabajaban juntos, y el nuevo, cuando quería salirse a veces a comer de esto, le ponían este bozal para que no distrajera al otro, que no se separaran del otro. Entonces estos principios, cuando vemos en Timoteo, ahí si tienen sus Biblias, a 1 Timoteo 5:18, estamos hablando de, él cita a Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio, en 1 Timoteo 5:18, y él dice desde el versículo 17, 1 Timoteo 5:17, los dignatarios que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la palabra y en la instrucción. Es lo que estábamos hablando, cuando estés trabajando juntos. ¿Okay? Acá estaban hablando, cuando tengan problemas, los azotan, ¿verdad? Los castigan. No le pongas bozal al buey. No los azoten como cuando azotas al buey. Al buey le pegaban cuando estaba azotado, comiendo esos alimentos. Por lo cual, dice la escritura, versículo 18, no pondrás bozal al buey mientras trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Okay? No admitas acusación contra el dignatario, excepto que haya 2 o 3 testigos. Aquí Pablo está hablando a Timoteo acerca de los ancianos, ¿no? Las personas que dirigen en la congregación. Son los dignatarios, son las personas que dirigen a la congregación, son los que manejan el dinero, son los que manejan los recursos de la congregación, son los que están al contrario, en vez de servir, en vez de ser servidos, están sirviendo. Ellos son los que están recogiendo la ofrenda, ellos son los que están ayudando en las oraciones, en los cantos, en los sermones. Cuando ellos están haciendo eso, no les pongas bozal al buey, no dejes de ayudar a ellos para su salario, para su vida. Por eso dice al final, digno es el obrero de su salario. Esto tiene mucho que estudiarse, ¿no? Claro, no tenemos mucho tiempo para estudiar, pero en realidad lo que quería es traerlo a nuestra mente y saber que Dios ha permitido en los animales, ¿okay? En los animales, mucho aprendizaje.
Los proverbios hablan mucho de esto, las hormigas y todo. Pero ¿ustedes creen que en realidad Dios está preocupado por los bueyes? Él está preocupado por la gente. A Él no le importa mucho si come o no come un animal. Lo que sí le importa es que si come o no come el dirigente de la congregación. Y nosotros a veces hemos trillado mucho a nuestros hermanos. Nos hemos maltratado. No nos bendecimos. No nos ayudamos. Yo he ido a predicar a congregaciones donde no te ayudan en nada. Esperan que pagues todo, que pagues el viaje, que pagues tu comida. Es más, que vengas a bendecirlos a ellos, que tú les des dinero a ellos. Pero en realidad, pues eso es poner bozal al buey. Eso es lastimar a la persona y decir, sírvenos nada más. Por favor, trilla por nosotros. Por favor, ponte a predicarnos, enséñanos la palabra. Haz algo. Como si nosotros debiéramos algo a la congregación o nos debieran algo a la congregación. En realidad, la iglesia necesitamos aprender estos principios. Porque desde la Escritura está diciendo que se amen unos a otros, que se tengan respeto, que tengan cuidado de lo que están haciendo. Los levitas mismos recibían, si sacrificaban algo, un pedazo iba para los levitas. Si había ofrendas de diezmos, iban para los levitas. Había proveer para ellos. Había respeto a ellos. Había respeto a los pobres, cuidar a los necesitados. Y por eso dice principalmente los que trabajan en la palabra y en la instrucción. Versículo 17, 1 de Timoteo, capítulo 5. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver principios como este como algo que no podemos aprender y practicar? La iglesia en realidad necesitamos ser personas dadivosas. Necesitamos cuidar de nuestros pastores. Necesitamos cuidar de nuestros predicadores, de nuestros ancianos, de nuestros maestros. Necesitamos ser personas que ayudemos a las personas que están enseñando. La clase dominical, por ejemplo. ¿Quién enseña a los niños, a las mujeres, a los jóvenes? ¿A esos maestros les has honrado? Hombre, dales algo, dales un regalo, un apoyo. No les pongas bozal al buey. Te aseguro que ellos gastan en fotocopias, ellos gastan en materiales, en pegamentos. Apóyales, ayúdales, que la congregación sepa esta obligación. Lo hacemos por el mundo. Tus hijos que van a la escuela, pagan por esa escuela. Pagan a esos maestros. Aunque sea escuela pública, los intereses, los impuestos, perdón, son los que pagan. La Escritura en realidad está interesada en saber que hay que cuidarnos y respetarnos y no preocuparnos de lo que esté comiendo el animal que está trabajando. Para mí ha sido algo muy personal esto siempre. Las congregaciones a veces abusan y maltratan mucho al misionero, al predicador, a estos hermanos. Queremos recordar que la Escritura nos reta a no hacer esto, a no dejar solamente esta parte del bozal, ¿verdad? Del buey. Queremos entonces recordar esto para empezar nuestra última sección de esta clase, ¿verdad? Que es acerca de ver el libro de Deuteronomio como una agencia. Hace muchos años, en los años 80, más o menos, 1980, 1989, había un hermano que se llamaba Mike Strong, que era maestro, ¿verdad?, de la escuela bíblica en Sunset, en Lubbock, Texas. Era una escuela que estaba en español, una escuela que había mucho estudiante y todo. Ahora hoy en día ya no existe esa escuela, pero este hermano enseñó un curso de el libro de Deuteronomio como una agencia que me gustaría compartir con ustedes. Me gustaría compartirlo con ustedes porque es un buen método de ver el libro completo de Deuteronomio, para ver cómo es que estaba produciendo algo este libro. Estaba haciendo una agencia para ellos. Fue el método que Dios utilizó para que ellos llegaran a crecer, ¿verdad? Antes de empezar, tal vez sería bueno definir qué es una agencia. Agencia es el oficio, la oficina
o el despacho del agente, ¿ok? La persona que tiene la virtud de obrar, que actúa con poder de otra, o que es intermediario entre el vendedor y un comprador, ¿no? Ese es un agente. El concepto procede del latín agentia, que a su vez tiene su origen en agens, el que hace, ¿ok? Esa palabra de agente es como el verbo, ¿no? Hacer, agencia, agencia. Nosotros estamos queriendo ver que el libro de Deuteronomio es una agencia, es un libro que tiene un oficio, que tiene una obligación de intermediario. El libro es un intermediario entre el vendedor, que es Dios, es el que está produciendo este producto, y entre nosotros que somos los compradores, nosotros que somos los que escuchamos esto. El libro de Deuteronomio hizo lo mismo para Israel, hablaba a la gente de esto, le explicaba cómo actuar, le explicaba cómo pensar, y hace exactamente lo mismo para nosotros. El día de hoy podemos tomar nosotros el libro de Deuteronomio y ver que esta agencia nos está motivando hoy en día a hacer lo mismo. Porque mira, una agencia promueve. Cuando tú vas a ir a un viaje, por ejemplo, vas a una agencia de viajes. Llegas tú y ahí está la agente o el agente y tú le dices, necesito ir a Cuba, necesito ir a Brasil, necesito salir a Inglaterra. Y ellos te van a ayudar a llegar de donde estás a donde quieres ir y te van a decir todo lo que necesitas. Ocupas un boleto de avión, un boleto de barco, ocupas un pasaporte, te van a pedir todo lo que necesitas y vas a tener que pagar un costo, ¿no? Una agencia lo que va a hacer es eso, te va a ayudar a tener una acción, te va a dar un motivo para tener intención, una meta, un movimiento y un fin. ¿Okay? Por eso las agencias de viajes existen, porque ayudan a acción. ¿Cómo puedo llegar yo a India? Pues la agencia de viaje, ¿no? La agencia de viaje te ayuda a promover esto, a tener una meta, un movimiento. Ahora, no acción, algo que no es acción, es pasivo, sucede sin explicación y solamente son mentales, ¿ok? Una agencia promueve acción, no deja a la no acción. Algunos puntos, por ejemplo, aquí es esto. Una agencia promueve capacidad de actuar en el mundo. La agencia de Dios, a través del libro de Deuteronomio, lo que ayuda es cómo podemos movernos en el mundo. Ponte a pensar, Israel no sabía cómo actuar en la tierra de Canaán. No sabía qué hacer. Pues ahí veo unas mujeres, pues vamos por ellas y fornicaron con ellas. No deben de hacer eso. Le dio la capacidad de actuar en el mundo. Oye, vamos a ver, hay un Dios, ahí se ve que está haciendo algo, vamos. Y iban ahí y se quedaban en la adoración de Baal. Y aprendían y lo empezaban a hacer. No, pues no es lo que deben de hacer. Le ayudaba a actuar en el mundo. También esto es una capacidad moral de tomar decisiones, de actuar. El libro de Deuteronomio da una capacidad moral. Les explica qué hacer en base a la ley de la tierra, en base a la ley de familia, en base a la ley de todo, del pueblo de Israel, de los pactos que están haciendo. Es una capacidad social de relación con otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una capacidad social. Está relacionando al individuo israelita con toda persona alrededor de él. A veces esa relación era matar a la persona. Increíble, ¿cómo matar a la persona? Sí, Dios dijo que destruyeran a los moabitas, menos las mujeres vírgenes. Todo lo demás, destruyanlo. Es increíble. Esta vida social, es lo que promueve el libro de Deuteronomio. No quiere decir que Él siempre quiera que matemos gente, sino que Él da una capacidad de poder tener acción, intención
movimiento. Es una tensión entre la primacía de la estructura social y entre la capacidad individual. Esta agencia va a mover este reto en pensar en el yo y pensar en el nosotros. Es lo mismo el día de hoy. Cuando vas a la iglesia, tú piensas en yo. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que a mí me satisface? ¿Qué es lo que la iglesia me sirve a mí? Pero la iglesia también nos ayuda a pensar qué es lo que haces tú por ellos. ¿Qué es lo que hacen todos ellos por ellos? La comunidad es una estructura, la primicia de la estructura social. Lo más importante es la diferencia entre el individuo y la colectividad. Israel está hablando de eso. Es una agencia que va a promover eso. Se clasifican en comportamientos voluntarios e involuntarios. Hay muchas acciones, muchos comportamientos que fueron voluntarios. Ellos decidieron qué hacer. Ellos decidieron levantarse a hacerlo. Decidieron tomar ventaja de esto. Pero muchas veces era involuntario. Ellos solamente siguieron a la multitud. Ellos solamente estuvieron ahí en bola. Esta agencia lo que promueve es diferenciar lo que sí quieres hacer y lo que no quieres hacer. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ser personas decididas, voluntarias. El libro Una vida con propósito, del pastor Rick Warren, uno de los libros, o si no, el libro más vendido en el mundo. Y lo único que te dice es que vives la vida con propósito. No la vives así a lo loco. Haz algo específico en tu vida. Es una agencia. El libro de Deuteronomio es una agencia, promueve el pensar en lo voluntario. También el agente tiene la conciencia junto a la participación de la actividad física para realizarse, y la escritura son un agente que describe la acción del comportamiento de cada circunstancia. Entonces, aquí la escritura nos está hablando de ejemplos que nosotros podemos igualar, aprender y conocer, pero en realidad no están pidiendo que hagamos lo que ellos hicieron. Solamente está demostrando el comportamiento, la acción del comportamiento de la circunstancia. No está haciendo más la escritura. Por eso la agencia no lo hace por ti. Cuando tú compras un boleto para ir a Cuba, el muchacho que te vendió el boleto, no va a Cuba contigo. Esperemos que no vaya a Cuba. Imagínate que tú compras un boleto para ir a Estados Unidos, a Texas, y la persona que te vendió el boleto va contigo. No, ellos solamente te dan el comportamiento, la circunstancia para que tú vayas. Ellos dan toda la información, ellos están diciéndote lo que debes de hacer. La escritura hace lo mismo, porque tú y yo a veces queremos igualar la escritura, pero en realidad nunca vamos a poder ser Moisés, nunca vamos a poder ser Josué, no vamos a poder vivir exactamente como ellos vivieron. ¿Por qué? Porque solamente es una promoción, nos lleva de punto A a punto B y nos explica todo esto a través de ejemplos y modelos que debemos seguir. Por eso aquí tengo algunos ejemplos de cómo la escritura es una agencia, ¿verdad? La agencia desplaza todas las impresiones causadas por el espacio y el tiempo. ¿Qué tipo de impresión tienes en tu mente? ¿Qué tipo de impresión de la vida tú tienes en tu mente? Versículo 21 y 22 del capítulo 1. Miren, Jehová su Dios ha entregado delante de ustedes la tierra. Suban y posean esa tierra, tal como Jehová su Dios de sus padres les ha dicho esto. No teman ni se aterren. Entonces todos ustedes se acercaron a mí diciendo, enviemos unos hombres como avanzada para que exploren la tierra y nos presenten un informe y nos den a conocer el camino por el cual podamos ir y las ciudades de las cuales nos introduciremos. El espacio y el tiempo están desplazados por la Biblia. La Biblia nos explica todos los orígenes de la vida,
¿De dónde salió dos géneros, hombre y varón? Desde Génesis. ¡Wow! ¿Cómo es que podemos ver el tiempo, la vida, a través de la Escritura? En Deuteronomio dice, mira, yo les he entregado a ustedes esta tierra, el espacio. Ellos podían preguntar, ¿por qué estamos parados aquí, en esta tierra? Ah, porque Dios se la ha entregado. Ese desplazar impresiones causadas. ¿Cuáles eran las impresiones que ellos tenían? ¿Por qué no estamos en Egipto, hombre? Tan a gusto que estábamos en Egipto. Ahí teníamos la tierra, ahí teníamos todo lo necesario. Pues sí, pero es que ahora yo les he dado yo se las prometí a esta tierra. Eso es desplazar ideas, nos mueven las ideas. Imagínate, ¿qué tanto tú y yo necesitamos esto? Todo el mundo te ha dicho que no sirves para nada. Pero Dios dice que eres muy especial y que te ha querido y que quiere salvarte. Te da las buenas noticias de salvación. Desplaza las impresiones que tienes en tu cabeza. El libro de Deuteronomio es una agencia porque ayuda a esto, a relativizar todo conocimiento puesto en la socialización. Del 26 al 31. No obstante, se negaron a subir, al contrario, se rebelaron contra la orden de Jehová. Y murmuraron en sus tiendas y decían, puesto que nos aborrece, Jehová nos sacó de la tierra de Egipto para entregar en las manos de los amorreos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han desalentado. El pueblo es más numeroso, la gente es más enorme, las murallas están hasta el cielo. También miramos ahí, éramos hijos de los gigantes. Relativiza todo conocimiento puesto en la socialización. El libro de Deuteronomio les estaba explicando a la gente, al pueblo que está ahí. Miren, ustedes se comparan, se relativizan. Ahí están gigantes y yo como una langosta. Esas murallas estaban hasta el cielo. ¿Literalmente creen que estaban hasta el cielo las murallas? Pues no. Pero ellos están escuchando el conocimiento de la gente. La socialización. La gente que estaba ahí, todo el mundo, ellos es lo que hacen. Ellos es lo que son expertos. El mundo te va a decir muchas cosas. Tú no lo relativices. No lo hagas relativo. Por ejemplo, dicen, esa iglesia no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Pues mira esta otra iglesia. Ellos sí son. O sea, nos comparan, nos relativizan. La relatividad es algo que puede servir en el mundo físico y científico, pero en el mundo de la iglesia no. No podemos ser comparados en esto. Mira, versículo 29. Ellos les dije, no se aterren ni tiemblen por causa de ellos. Ok, regresaron los espías y dijeron, mira estos gigantes, mira esas murallas. No, hombre, pues que somos tan chiquitos, tan pequeños nosotros. Pero ¿qué dice? No se aterren, porque, o sea, ustedes escucharon a ellos. ¿Qué dice Jehová? Versículo 30. Jehová es su Dios y va enfrente de ustedes. Él peleará por ustedes con todo lo que hizo con ustedes en Egipto y los de sus propios ojos. O sea, por favor, no piensen lo que están haciendo ellos. Piensen lo que Dios va a hacer. Esto es lo que tú y yo vemos. Tú y yo nos podemos mojar. Podemos tomar agua y nos mojamos. Y decimos, ¿qué bueno puede pasar de mojarnos? No, pues nada. Pero ¿qué puede pasar de un bautismo? Mucho. Un bautismo puede cambiar tu vida. Puedes recibir el Espíritu Santo. Una relativización muy diferente. Cuando pasa la canasta de ofrenda, tirar unas monedas, poner unos billetes, poner un cheque de dinero. ¿Para qué sirve eso? Pues nada. Tan fácil. Pasa la canasta, tiras monedas y ya. Pero en realidad, ¿qué estás haciendo? Una adoración divina. ¿Ves? Ese conocimiento es diferente. El que conoce de Dios, conoce la vida diferente que el que no conoce de Dios. Cuando pasa una copita de jugo de uva, hasta los niños la quieren. Yo.
Pero ¿sabes lo que es esta copa? Es el cuerpo, es la sangre de Cristo. Esta galleta es el cuerpo de Cristo. ¡Wow! O sea, nuestro conocimiento tiene que ser cambiado. También es la fuente de todas las representaciones, de todas las experiencias del pasado. Es la fuente de las representaciones de todas las experiencias del pasado. El versículo 29 y 31 que estuvimos leyendo ahí. Y en el desierto donde ha vivido Jehová su Dios, les ha sustentado como un hombre sustenta a su hijo, por toda la tierra donde anduvieron, hasta que llegaron a este lugar. Entonces, ¿por qué crees que han tenido comida hasta el día de hoy? Porque yo he sido la fuente. Yo soy el origen de todo esto. Dentro de eso también, entonces, no están controladas por la física ni la fisiología. Versículo 14 y 15 del capítulo 2. Y fueron 38 años el tiempo que viajamos desde Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo Sed, hasta que se terminó toda la generación de hombres guerreros de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Además, la mano de Jehová estaba en su contra para aniquilarlos de en medio del campamento hasta destruirlos. No están controladas por la física ni la fisiología. No estamos controlados por lo que el cuerpo puede hacer. No era lógico que pudieran caminar 40 años en el desierto y estar haciendo esto. 38 años viajamos y cruzamos y terminó una generación. La agencia promueve que la gente puede pensar más allá de lo físico. La Biblia nos debe de enseñar a no ser personas físicas, a no ser personas que somos limitadas, que somos golpeadas y maltratadas por lo que vemos y entendemos. Ay, pues esa persona, ¿cómo va a ser un buen predicador? No sé, no está limitado por lo físico. Dios va a bendecir y va a mover. Y 38 años en el desierto, nunca les limitó. Agua, golpearon la piedra, salió agua. Querían comer, Dios mandó comida del cielo. Querían carne, Dios mandó codornices. La física nunca los detuvo. Atravesaron el Mar Rojo. Fue dividido el Mar Rojo. Todo esto en milagros es una agencia. La iglesia debemos aprender a leer la escritura así. Determinan cuáles son las operaciones relevantes. Te dice qué es lo importante en la vida. El mundo te dice lo importante es juntar riquezas, riquezas y riquezas. La escritura te dice, no juntes riquezas en la tierra, porque las polillas se lo van a comer, porque los rateros van a venir y se lo van a robar. ¿De qué te sirve guardar millones y millones de dólares si los impuestos se lo van a comer el gobierno? Te da cosas relevantes. Hablábamos de las mujeres que son bellas, hermosas, cuando están sometidas y trabajando con sus maridos, con sus papás, con sus varones. Eso es relevante. Tú compras una revista y la revista te va a decir qué es lo que hace a una mujer bella. Hablar de su pelo, de su ropa, de su tamaño, de su cuerpo, de si está flaca, si está gorda. Eso no es importante en los ojos de Dios. En los ojos de Dios lo importante es el corazón de la mujer. Está sometida, hizo votos, el varón debe de estar ahí. Es lo que lo hace relevante, ¿verdad? Muchas cosas como esas. Tiene que estar impuesta sobre la conducta personal. Desplazan la planificación como principio organizado de la vida. Necesitamos planear. Necesitamos estar en orden. Están equidistantes de todas las generaciones y tiempos. La palabra de Dios tiene la misma distancia para ellos que para nosotros. Cuando esta generación, la generación que escuchó el libro de Deuteronomio, escuchó lo mismo que tú y yo estamos escuchando. Ellos no estaban ahí en el desierto. Ellos no estuvieron en Egipto. Ellos no salieron de Egipto. Tienen esta distancia. Nosotros tenemos esa distancia también. Es intérprete de la cronología.
La escritura te va a decir qué es lo que en realidad importa. El tiempo debe de ser visto en base a Dios, no en base del mundo. Nosotros tenemos que ser personas que cambiemos, dijimos, todo, ¿no? Nuestros calendarios en base a Dios. Imagínate que festejáramos todo un calendario pensando en Dios. Olvídate del día de la bandera, olvídate de días de revolución, días de independencia, olvídate de días de todos estos días feriados. ¿Qué sucedería si siempre celebráramos todo en base a Dios? Vamos a celebrar, en vez de que sea tu cumpleaños, el día que fuiste bautizado. ¿Qué sería? En vez de celebrar convivios solamente por tener que comer, vamos a celebrar cumpleaños de la gente. Vamos a celebrar cuando construimos este edificio para empezar a adorar aquí en esta congregación. Vamos a tener momentos significativos. Es la verdad abstracta la cual permite el conocimiento de la realidad última y máxima. La escritura en realidad nos va a dar estas maneras de pensar que son únicas para nosotros. Deuteronomio 4, 15 al 24. Tengan mucho cuidado de ustedes mismos, porque ninguna imagen vieron en el día que Jehová habló con ustedes en Horeb, en medio del fuego. No sea que se corrompan y hagan para ustedes imágenes y figuras de las cualquier formas, ya sea que de la forma del hombre o de mujer, semejanza de cualquier animal o de cualquier cosa en la tierra, semejante a cualquier ave alada, semejante a cualquier animal que se arrastre por el suelo, o semejante a cualquier pez que hay en el mar, debajo de la tierra, para que no se levanten sus ojos al cielo, y al ver el sol, la luna, las estrellas, las huestes del cielo, se extravíen y se postren ante ellos, y rindan culto a cosas que Jehová su Dios ha asignado a todos los pueblos que están en el cielo. Entonces, una verdad abstracta. Dios no puede ser ilustrado con cualquier cosa. Dios no puede ser el sol. Dios no puede ser un pájaro. No puede ser un león. Dios no puede ser hasta un humano. Es lo que dijo, ¿no? No puede ser como una forma de hombre o de mujer, de varón o de hembra. Esta verdad abstracta es tan importante para nosotros, porque nos está dando una agencia, nos está promoviendo a pensar diferente. Nunca lo vamos a ver en cruces. Dios no está hecho en cruces. Dios es más grande que las cruces. Dios es más grande que pescaditos que hacemos los cristianos. Dios es más grande, es una realidad última, máxima, más allá de lo que nosotros podemos hacer. Esto de una agencia, yo sé que no estoy haciendo un trabajo justo a lo que nuestro hermano Mike Strong hacía, puesto que él era más sabio, más conocedor que yo. Pero las escrituras tienen esto también. Constituyen la frontera entre dos dimensiones, lo temporal y lo eterno. La escritura nos habla de cómo Dios no se maneja ni siquiera en lo que nosotros marcamos como temporal. Nosotros podemos ver que nuestra vida es tan chiquita y Dios es eterno. Un contraste tan grande en lo temporal y en lo eterno. Fíjate lo que dice ahí el versículo 21 del capítulo 4. Pero debido a sus palabras, Jehová se airó contra mí y juró que no cruzaría el Jordán. Versículo 22. Así que voy a morir en esta tierra. Moisés, el gran hombre que bajó del cielo, ahí va a morir en esta tierra. No cruzaré este Jordán, pero ustedes cruzarán y poseerán la tierra, heredad de Jehová, que Dios entregó. Cuídense de no olvidar el pacto que Dios hizo con ustedes. Habiéndolo corrompido, hagan ustedes figuras o imágenes que Dios les ha prohibido, porque Jehová es un Dios consumidor y Dios de celo. Cuando hayan engendrado hijos, nietos y que hayan vivido muchos años en la tierra, que no se corrompan y hagan figuras de metal, figuras de cualquier cosa, que esto es malo delante de Jehová.
La perspectiva de Israel es que eran temporales. Moisés nace, vive, muere, se lo enseña a otras personas. Estas otras personas van a nacer, vivir y morir, y se lo van a enseñar a otras personas. Enséñaselos a tus hijos, enséñalos a tus nietos. Nosotros somos temporales, pero Dios es eterno. Dios ha estado ahí con Abraham, ha estado con Isaac, ha estado con Jacob, ha estado con Moisés, ha estado con sus nietos, ha estado con sus bisnietos. Si Dios ha estado con ellos, Dios va a estar contigo y conmigo hoy aquí. Pero Él ha estado con todos nosotros. Es una agencia que nos promueve, nos mueve a pensar que Dios es eterno. Algo aquí también para empezar a terminar. Funciona bicameralmente, ambas partes del cerebro. Funciona en las dos partes de nuestro cerebro. Funciona en lo que es imaginatorio, lo que es artístico, lo que es ilógico, y junto a todo lo que es lógico también. Nos ayuda a pensar y prolongar lo que la vida nos ha dado. Introduce abstracciones absolutas en la experiencia humana, orienta la vida en el continuo de la misma, constituye un contexto mental abstracto como la base de la nación, establece un universo moral, ¿okay? No un universo técnico basado en estadísticas. Eso es muy importante también. El mundo moral no está basado en lo que la mayoría de la gente dice, sino en un universo establecido por Dios. Hoy en día, por ejemplo, todo el mundo quiere aceptar cosas como el homosexualismo, o como estas formas de pensar más liberales, lesbianismos, pues es lo que todo el mundo está haciendo. Pues sí, pero no está basado en estadísticas. No estamos basados en lo que la mayoría quiere hacer. No estamos basados en lo que todo el mundo está dispuesto a hacer. Debe de ser basado en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha establecido. Deuteronomio 10, capítulo 6, versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró entregar a tus padres, te dará grandes y espléndidas ciudades que tú no construiste. Además, casas llenas de todas cosas buenas, dijimos. Estas cosas fue porque Dios las dio. Él es el que establece el universo moral. No provocarás a Jehová tu Dios como provocaron cuando las provocaciones antiguas. El escuchar que Dios tiene en su mente y en su corazón lo mejor para nosotros es lo que el libro de Deuteronomio explica. Explica que no puedes enseñar definiciones pragmáticas por medio de las cuales las siguientes generaciones son moldeadas. En otras palabras, tu ejemplo es lo que va a producir la iglesia del mañana. Si tú y yo empezamos a jugar y a bromear y a hablar mal de la iglesia y decir que no sirve la Biblia, la siguiente generación es exactamente lo que va a hacer. Pero si nosotros le damos el valor, el respeto, el cuidado que debe de tener, la siguiente generación va a ser moldeada. Si tú cambias tu forma de comer, de vivir, tus hijos van a ser más saludables. Si tú vives una medida de oración, de dedicación, la siguiente generación va a ser moldeada, va a ser adaptada. Es el resultado de tu esfuerzo. Ponte a pensar, tú y yo somos el resultado de la generación anterior a nosotros. La generación anterior a nosotros, ellos produjeron tantas cosas, como la liberación sexual tal vez, como el seguir la tecnología, que tú y yo somos el resultado de eso. Pero nosotros podemos dejar el resultado espiritual en la iglesia mejor que la iglesia antepasada que nosotros. Muchos de nosotros vemos a la iglesia católica como algo equivocado y tienen muchas cosas equivocadas, pero también nos dejaron muchas cosas buenas. Nos han dado un fundamento de temor a Dios, de respeto a su palabra, y en realidad eso lo debemos de moldear. Porque es muy fácil hablar de lo que dejaron ellos a nosotros. Pero es más importante pensar qué vamos a dejar a los que sigan después. ¿Qué es lo que vamos a dejar después? El versículo 24 y 25 del capítulo 6 de Deuteronomio.
Jehová nos ordenó que pusiéramos por obra todos estos estatutos en reverencia ante Jehová nuestro Dios, a fin de que nos fuera bien todos los días y nos conserváramos con vida hasta el día de hoy. Entonces, Él será nuestra justicia cuando guardemos y pongamos por obra todas esas ordenanzas ante Jehová Dios, como Él nos lo ordenó. Entonces, esta parte es muy importante. La otra es, no se somete a la cruceclasificación por otros. Es la estructura gramática de las dinámicas invisibles. O sea, hay cosas que no podemos ver, son invisibles, no las podemos ni siquiera definir. Y la escritura lo hace en la palabra. Es una estructura gramática. Nos ha dado sentido en la vida. El texto bíblico nos explica nuestros alrededores. Nos dijo que en 7 días fue creada. Nos dio 10 mandamientos. Toda esta estructura que es algo invisible. Eran ideas nada más. Ahora están escritas. Del capítulo 21 al 30, puedo leerlas, determina los criterios usados para definir analogías. Tiene la fuerza de un juramento. Si Dios dijo algo, si Él lo jura, lo promete, hace un pacto, dalo por hecho. ¿En realidad creemos esto? Es un instrumento de la disciplina. La escritura fue dada para disciplinarnos, para corregirnos. Toda escritura es inspirada por Dios. Ordena el sintaxis de lo material y lo espiritual. Nos da un orden de lo que no podemos entender. Forma una barrera al error de la interpretación lineal de los hechos, eventos o estados del ser error que causan ansiedad y errores que causan soberbia. La palabra de Dios nos ayuda a quitar interpretaciones equivocadas. No queremos ser soberbios, no queremos tener ansiedad en lo que estamos hablando. Necesitamos saber que Dios se mueve de esta manera. Quiere que tú y yo seamos humildes. Es el tribunal absoluto, abstracto, de la conciencia, la voluntad, la conducta y las ideas. En otras palabras, es lo único que nos puede juzgar. El mundo podrá decir lo que quiera, pero la palabra de Dios nos juzga a nosotros. Es la única que nos puede afectar la conciencia. Si la conciencia nos dice que ver pornografía está bien, la escritura dice que ni siquiera desear a una mujer está bien. Ese es el tribunal absoluto. Ese es el que vale. Lo que dice la escritura, no lo que dice el mundo. El mundo dice, no hay que casarse, no importa casarse. Pero la escritura dice que hay que casarnos. Un hombre dejará a su padre y se juntará con una mujer y se convertirán en uno. Ideas, conductas. La escritura dice que la homosexualidad está equivocada. Las ideas deben de cambiar. Ese es el tribunal absoluto. Es una colección de representaciones para determinar clases y cosas. Funciona como un índice. La escritura nos ayuda a entender cómo calificar y categorizar todo lo que estamos en el mundo. Nos ayuda a entender qué es la iglesia, cómo funciona la iglesia. Establece superioridad a las representaciones simbólicas sobre las relaciones icónicas. Requiere los adeptos a perseguir una consistencia extrema en la expresión personal y en la vida. Opera en la voluntad humana para cristalizar un isoformismo, una misma estructura, entre la voluntad personal y las abstracciones absolutas. En realidad, lo que quiero ver es que las escrituras, como una agencia, nos dan muchísimo más que pensar de lo que hemos visto en las escrituras. Las escrituras son un instrumento filosófico capaz de cambiar socialmente al mundo, cambiarte a ti, cambiarme a mí, a una transformación profunda, más allá de lo que tú y yo hemos imaginado. Hemos perdido el respeto a la palabra de Dios. Es un instrumento de la transformación. Deuteronomio 27, 1 al 13. Establece acción humana. Determina que si nosotros como humanos no actuamos, se va a perder muchísimas cosas. Muchísimas cosas.
Requiere dos acciones que indica. Asegura que las escrituras son un instrumento de percepción y también dejarlas actuar como un agente. Si aprendemos a ver el mundo a través de las escrituras, vamos a tener una mejor percepción del mundo. Permite que la inteligencia humana logre su potencialidad máxima como paciente. Necesitamos ser personas inteligentes. Necesitamos ser personas capaces de leer, de estudiar, de conocer y de saber que Dios tiene un propósito grande para nosotros. Él quiere que tú seas más de lo que tú crees mismo. Los regalos, dice, nos han bendecido más allá de los lugares celestiales, Efesios capítulo 1. Hemos recibido dones espirituales que ni siquiera sabemos que tenemos. Podemos predicar, podemos cantar, podemos enseñar, podemos amar. Hay personas que han hecho cualquier cosa por Dios. En la historia, las mejores cosas que se han hecho en el mundo se han hecho en el nombre de Dios. Gente ha cambiado culturas, idiomas han sido afectados, imágenes, el arte, expresiones musicales, expresiones de canto, de estudio. ¡Wow! Increíble. Misioneros han entrado a culturas donde nadie antes había entrado en el nombre del Evangelio. El mundo ha sido cambiado por Cristo y por eso es importante ver que nuestra potencialidad existe. Estas agencias, para terminar, de la Escritura son increíbles. El libro nos da más allá de lo que nosotros podemos ver. Lo que necesitamos hacer es abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, para saber que es un promovedor, nos promueve a un crecimiento, nos da disciplina, nos enseña lo que no podemos entender nosotros. Por eso, me gusta para terminar la bendición de Moisés. Dichoso tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo cuya salvación es sustentada por Jehová. Dios es tu socorro y tu orgullo que está en la espada. No mentirás a tus enemigos, pero tú los pisarás en tu cerviz. Nosotros queremos ser personas distintas. Queremos escuchar esta Biblia y saber que a niveles espirituales, a niveles físicos, nos mueve, más allá de lo que tú y yo podemos como entender. Nos ayuda a ver, es una agencia, es algo que nos promueve a crecer, a mover, a cambiar. Cuando nosotros leemos la Biblia de esta manera, vamos a tener mejor crecimiento que si la leemos por lo que aprendemos. Si vemos la Escritura nada más por las historias, si vemos la historia, qué divertido, y controversias, y citas bíblicas, y arqueología, e historia, y solamente nos quedamos ahí siendo un poquito imprudentes en la Escritura, nunca vamos a cambiar, nunca vamos a mejorar. Y por eso el día de hoy quería estudiar el libro de Deuteronomio desde un punto de vista tal vez diferente, un poquito para retarnos a nosotros a ver que la Escritura es más poderosa de lo que tú y yo creemos. Y por eso, gloria a Dios que la tenemos. El día de hoy me gustaría terminar con una oración para pedir a Dios que nos dé todo esto y mucho más a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, gracias por esta clase. Bendice a mis hermanos, bendice a todos, a cada uno de nosotros, para poder abrir nuestros corazones, nuestra mente, y poder ser personas dignas de esta agencia que tú has dejado. Gracias porque Jesús es más que Moisés. Gracias porque su ley es mejor que la que dio Moisés. Gracias porque podemos leer, gracias porque podemos escuchar, pero sobre todo, Señor, gracias porque nos has amado y nos has dado tu Hijo morir en una cruz. Permite que lo podamos aprender eso el día de hoy, pues oramos a través de su nombre. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga y que tengan buenos estudios por ahí. Hasta luego.